¿Alguna vez has sentido que no podrías afrontar un reto, que no eras lo suficientemente bueno para un trabajo o que los demás tenían más talento que tú? Si es así, es hora de desafiar esas creencias limitantes que te impiden alcanzar tu máximo potencial. En este episodio te presentamos 10 poderosos tips para contrarrestar esas ideas y optimizar tus capacidades. Así que si quieres descubrir cómo superar tus propios límites, vamos con ello. Pues aquí estamos en un nuevo episodio del podcast Aunque nada cambie, y como te comentaba en la introducción, hoy vamos a estar hablando de las creencias limitantes, esas creencias que muchas veces pueden llegar a condicionarnos mucho el día a día, ¿sí? Que nos influyen de una manera indirecta o directa en muchos aspectos de la vida, y por eso vamos a estar analizándolas y viendo un poco cómo podemos mejorar para que no nos afecten tanto. Aquí lo interesante sería empezar definiendo qué es una creencia limitante, ¿sí? Para que podamos partir del mismo concepto. Y es que una creencia limitante consiste en una idea que tenemos, una o varias ideas, que de alguna manera está, como su propio nombre indica, limitándonos, poniendo ahí como una barrera, ¿no? Que no permite que las personas podamos desarrollar nuestras habilidades, nuestras capacidades al 100%. Estamos como restringiendo esa capacidad. Ejemplos de creencias limitantes hay muchísimos, los iremos viendo a lo largo de este episodio, pero quédate con la idea que podría ser, por ejemplo, cuando pensamos, yo no soy capaz de hacer esto, no voy a poder hacer lo otro, este examen no voy a ser capaz de aprobarlo, etcétera. Cuando tenemos un pensamiento, ahora veremos las características, muy sesgado acerca de una idea o algo que vaya a pasar, ¿no? Entonces, características, como te decía ahora, suelen ser ideas muy negativas en general, ¿sí? No suelen tender mucho a este pensamiento blanco o negro, todo o nada, y quedarse con una parte más sesgada, ¿sí? O sea, no vemos un equilibrio, no vemos que a veces las cosas pueden salir bien o a veces pueden salir mal, sino que nos quedamos, nos enfocamos en esa parte más negativa, ¿no? Esa parte como muy irracional. Al final esto proviene muchas veces de nuestro diálogo interno y de qué nos estamos diciendo a nosotros mismos, ¿no? Y ese diálogo, pues eso, está muy sesgado, muy dicotomizado y muy enfocado en lo negativo. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Por una parte, yo veo dos que son muy marcados. Uno es que en los últimos años, especialmente, estas creencias limitantes se han contrarrestado mucho con una positividad tóxica, que es irnos al extremo contrario. Es decir, en vez de pensar, no soy capaz de hacer esto, es irnos al pensamiento contrario y decir, yo puedo con todo, yo soy capaz de hacer todo lo que me proponga. ¿Vale? En ese sentido, esa positividad tóxica no nos ayuda en nada. No sé si has visto un episodio que hay, que tenemos de positividad tóxica, te dejaré el enlace para que puedas verlo, porque realmente te puede aportar mucho si no bueno, si no lo has visto. La positividad tóxica, como su propio nombre indica, es tóxica, no nos conviene para nada utilizarla en nuestro día a día porque nos perjudica más que nos beneficia, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos hemos ido como al extremo, hemos ido de una parte del péndulo al otro y hemos creído, ¿no? Como sociedad en general, no todo el mundo, por supuesto, ¿no? Que yéndonos a la otra parte, al otro extremo, a la otra parte, vamos a contrarrestar esa idea, pues si yo no puedo con nada, pues ahora sí, ahora puedo con todo. Bueno, pues eso evidentemente, como te puedes imaginar, no funciona así. Por mucho que yo piense que yo puedo con todo, esa idea está igual de sesgada, esta cosa que está enfocada en lugar de lo negativo, en lo extremadamente positivo, pero es un positivismo que no tiene, que no toca con la realidad, ¿no? Que ya no toca los pies en el suelo, ¿no? De alguna manera está como iluminado y no está centrado en una idea racional, en algo que sea posible, pensar, yo puedo con todo, yo voy a conseguir todo lo que me proponga, si yo lo imagino, puedo crearlo. Por supuesto que hay una parte, el problema de la positividad tóxica es que se acoge a ciertas ideas que es verdad que si una persona se empeña en hacer algo, tiene más posibilidades de conseguirlo. Eso es totalmente cierto, ¿no? Pero claro, de que yo pueda ser capaz de hacer algo
a creer que si lo pienso voy a conseguirlo, pues ahí creo que nos estamos perdiendo los matices, ¿no? Lo importante muchas veces en la vida son los matices y hay que tener un pensamiento como más equilibrado, viendo que ni es a lo mejor imposible que yo pase unas oposiciones, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, las oposiciones, quiero presentarme a unas oposiciones y quiero aprobarlas. Pues a lo mejor ni soy incapaz de aprobar esas oposiciones, como pensaría alguien que está muy limitado, ¿no? En esas creencias limitantes, está como muy paralizado con esa idea, ni todo lo contrario, pensando que sí, sí, si yo me lo propongo, lo consigo. Bueno, sí, lo conseguirás si haces una serie de pasos que sigues y hay un esfuerzo detrás y a lo mejor ni siquiera lo consigues a la primera o a la segunda, ¿no? Entonces, esa parte de realismo es lo que nos hemos perdido mucho en esta dicotomía, ¿no? De o pensamiento limitante o creencia, esta sí, positividad tóxica de que, bueno, yo hago lo que cualquier cosa que me proponga la consigo. Pues no, chico o chica. O sea, yo si quiero volar, pues tendría que hacerlo en un avión, pero yo no voy a poder volar, ¿no? Porque estoy limitada a eso y eso como ejemplos como estos miles, ¿no? Entonces, bueno, es importante que no nos vayamos al otro extremo para compensar esas creencias más limitantes. Y por otra parte, tenemos el tema de que hay personas que realmente esas creencias limitantes realmente les llegan a paralizar, ¿sí? O sea, ese diálogo interno está tan sesgado, es tan irracional, porque todos tenemos ideas limitantes y creencias limitantes, o sea, eso nos pasa más o menos a todos, ¿no? Pero en un grado que, aunque yo pueda pensar, pues, uy, esto no sé si voy a ser capaz de hacerlo, bueno, pues no sé si soy capaz, tiene un sentido, porque a lo mejor si nunca lo has hecho, es normal que te lo plantees, ¿no? O si no tienes una experiencia en algo, pues es normal que te sientas inseguro o insegura acerca de eso porque nunca lo has practicado, ¿no? Entonces las personas que tienen más confianza en ellas mismas suelen ser personas que han practicado algo mucho y por eso el que empieza de nuevas, ¿no? Pues se siente más inseguro y es normal que esas ideas puedan estar ahí como más presentes, ¿no? Bueno, pues tiene un cierto sentido. El problema es cuando a lo mejor la realidad nos está demostrando que sí que somos capaces, que sí que tenemos las habilidades para hacer eso, pero hay un diálogo interno muy sesgado, como te decía, y eso hace que nos paralice y que realmente no seamos capaces de llevar a cabo pues algo que podríamos llegar a hacer sin demasiados problemas, ¿no? Entonces vamos a ver un poco cómo mejorar esas ideas, cómo enfrentarnos, tanto si nos cuesta pues un poquito, como en personas que realmente sí que ya les están condicionando mucho su vida. Vamos a verlo. Vale, pues vamos con estos 10 tips para mejorar nuestras creencias limitantes. El primero es que sepamos identificar esas creencias, porque muchas veces este tipo de pensamientos los tenemos tan interiorizados que no somos ni capaces de detectarlos, ya forman parte de nosotros, ¿no? Un ejemplo muy típico y tópico, pero creo que es fácil que te puedas sentir identificado o identificada, es el síndrome del impostor. La mayoría hemos vivido esa sensación de que aunque dominemos una materia, no nos consideramos lo suficientemente válidos, ¿sí? Eso es algo que puede ser, por supuesto, pues cuando uno está empezando es más lógico que ese síndrome del impostor esté ahí, ¿no? Porque hay una falta de experiencia y muchas veces de conocimientos prácticos, pero es que incluso ese síndrome del impostor se da a lo largo de la vida, aunque una persona tenga una gran experiencia y una dilatada experiencia en un campo en concreto, esa sensación puede que nos acompañe a lo largo de la vida. Entonces, ese síndrome del impostor, yo creo que lo hemos vivido la mayoría, yo en mi caso lo tengo clarísimo. Pues como decíamos un poco antes, todo es cuestión de grados, ¿sí? Porque un cierto síndrome de impostor, al menos desde mi punto de vista, creo que es sano, ¿sí? Porque al final, si lo piensas, si lo analizas, es imposible que sepas todo de un campo. Aunque seas un especialista, aunque seas doctorado en una materia, habrá muchísimas ideas, muchísimos conceptos porque la vida da el tiempo que da y a lo mejor no has podido leer todo, a lo mejor no has aprendido todo de esa parte de la materia, ¿no? O sea, de tu campo. Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene un punto de realismo de decir, pues es verdad, yo es que esto no lo sé todo, ¿no? Y creo que te aporta como esa curiosidad de seguir aprendiendo y como mucha humildad, ¿no? Porque al final, pues sí, habrá personas que sean
grandes especialistas en una materia determinada, pero seguramente tampoco lo sepan todo, ¿no? Pues imagínate el resto de mortales, ¿no? Que a lo mejor sí que dominamos una cierta disciplina, pero que no somos expertos doctorados en ese tema o que llevamos 40 años estudiando esa materia, ¿no? Entonces, por eso te digo que creo que un cierto grado de síndrome de impostor nos conecta con esa humildad de seguir aprendiendo y de ser conscientes de que no lo sabemos todo. Bueno, eso tiene un cierto sentido. Yo creo que, bueno, yo te digo, yo vivo con el síndrome del impostor, pero no lo vivo de una manera negativa. O sea, lo vivo en el sentido de que, bueno, pues es que hay que continuar aprendiendo, porque si esto sí que lo sé, pero hay muchísimas otras cosas que no sé y a lo mejor por eso puede confundirse con inseguridad. No, yo creo que es ser consciente que uno sabe lo que sabe. Entonces eso yo lo veo más como un realismo de conocimientos, ¿no? Otra cosa es que ese síndrome del impostor ya nos paralice, como te decía, ¿no? O sea, que realmente no nos permita desarrollar nuestra profesión, porque digamos, no, es que yo, aunque tenga una carrera, aunque tenga el máster, aunque esté haciendo el doctorado o ya lo haya acabado, no me veo capaz. Bueno, ahí sí que ya eso hay que analizarlo bien, qué está pasando, qué pensamientos más irracionales estamos teniendo ahí detrás, ¿no? Entonces, lo primero, como te decía, identificar, analizar un poco como si fuéramos detectives, qué pensamientos estamos teniendo ahí detrás para que estén sustentando ese síndrome de impostor o cualquier otra creencia limitante. ¿Qué puedes hacer? Pues mira, lo ideal sería que pudieras detectar 3 ideas irracionales que tengas ahí que estén como sustentando esa creencia limitante. Pero si te cuesta mucho, al menos empezar con una. Esa una, detectarla, analizarla y ver, a lo mejor esto sí que está sustentando esta creencia limitante, ¿vale? Vamos con el punto 2. Este punto 2 se refiere a cuestionar esa idea. Vamos a ser detectives, como te decía, vamos a analizarla, a ver un poco en qué está basada, si hay evidencia, ¿no? O si realmente podemos empezar a desmontarla más de lo que nos pensábamos. Esa manera de cuestionarla va a ser la que nos va a permitir luego modificarla y reestructurarla. Porque si no la cuestionamos, ¿no? Si la damos por válida, ahí no podemos cambiar nada. Así que vamos a coger, al menos te digo, una idea, se puede ser 3 ideal, pero al menos si no empieza por la más sencilla, la que veas tú que está como más sesgada, cogerla, analizarla y diseccionarla, a ver, ¿esto en qué está sustentado? Porque de alguna manera puedes ver, ¿no? Imagínate que digas, yo no hago nada bien, ¿no? O no soy capaz de hacer nada bien en esta materia. Eso es así, o sea, empieza a buscar ejemplos, busca 10, 15, 20 ejemplos. A lo mejor habrá 20 ejemplos que no lo hayas hecho bien, pero seguramente o probablemente hayan otros que indiquen que sí que has hecho bien algo, ¿no? Entonces, es un poco desmontar esa idea que no es del todo racional. Punto número 3, vamos a reestructurar esa idea, a reemplazarla. Eso es lo que hacemos los psicólogos desde la reestructuración cognitiva, que es una técnica que se utiliza muchísimo y que viene muy bien para cambiar esas ideas más sesgadas por pensamientos que estén mucho más ajustados a la realidad. Como te comentaba antes, ¿no? Si yo digo, no soy capaz de hacer esto bien, eso, bueno, quizá haya algo que no puedas hacer bien, por supuesto, y sobre todo si no lo has hecho nunca, ¿no? Pero sí que hay que de alguna manera eh, analizar esos pensamientos, como te decía, de identificarlos, cuestionarlos y darle la vuelta. Porque si no soy capaz de darle la vuelta, pues voy a seguir en esa idea más sesgada, más limitante, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es llevárnoslo a un pensamiento que sea más racional, pero sobre todo que no te vayas al extremo, como decía antes, que sea tóxico. O sea, que yo pase de decir, no soy capaz de hacer esto, a que piense, pues a lo mejor si aprendo esto, voy a hacerlo mejor, no tiene nada que ver con yo voy a ser capaz de hacerlo siempre bien. O si yo lo creo, yo puedo, ¿no? O lo que sea, cualquier pensamiento de estos así, más irracionales por la parte positiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy importante darle la vuelta al calcetín, pero de una manera racional, ¿sí? Que con la idea que nos quedemos sea una idea que te pueda encajar y que puedas decir,
vale, esto tiene más sentido, es verdad, estoy viendo la parte positiva y la parte negativa, estoy viendo las dos partes y me quedo con algo que me resulte ajustado a la realidad. Punto número 4, relativizar. Relativizar en esta vida es importantísimo. Y cuando estamos teniendo creencias más limitantes, no estamos relativizando demasiado bien, ¿vale? Nos estamos quedando, como te decía, en una parte muy sesgada de la realidad. Entonces, para aprender a relativizar, lo mejor que podemos hacer es vivir, ¿no? Y vivir cuantas más experiencias, mejor, porque de alguna manera acumularemos una serie de, o sea, habrá desde experiencias muy negativas a experiencias más neutras, a experiencias más positivas o ultra positivas, también habrá ultra negativas. Y eso de alguna manera nos ayuda a relativizar en nuestro día a día. Cuando tenemos, ¿no?, una creencia muy limitante, pues haber vivido y utilizar esas experiencias para aprender a relativizar nos puede ayudar a darle la vuelta a esa idea. Creo que puede resultar como más fácil. Por supuesto, una persona no tiene que llegar a los 80 años para aprender a relativizar. Todos podemos aprender a relativizar con nuestras experiencias, ¿eh? O sea, eso no es una excusa tener 15 o 20 años para no saber relativizar, porque cada uno es cuestión de que ponga la lupa, ¿no?, en, vale, realmente esta experiencia es positiva, es neutra, es negativa, con toda mi experiencia acumulada. Y eso, esa creencia limitante la podemos como un poco situar, ¿no? Imagínate que fuera como una línea de tiempo, ¿no? Pero en lugar de ser una línea de tiempo, es una línea de experiencias, ¿no? De las más negativas a las más positivas. ¿Dónde situaríamos esa creencia? ¿En qué cómo se ajusta? ¿No? Es algo que realmente, porque si esa creencia la llevamos a la práctica, yo no soy capaz de aprobar ningún examen, ¿vale? Imagínate, no voy a poder aprobar ningún examen más en mi vida. Vamos a coger un poco esa línea de tiempo y vamos a ver que es verdad que hubo estos 3 exámenes que no te fueron bien, ¿vale? Y a lo mejor los suspendiste con un 0, pero analiza todas tus experiencias, tus positivas, tus negativas, tus neutras, y verás que esas experiencias positivas también existen, a lo mejor te estás olvidando de ellas, ¿no? Entonces, que puedas conectar esas experiencias con esa creencia te puede ayudar a relativizar más. Punto número 5, reducir la autoexigencia. Muchísimas personas tenemos tendencia a ser autoexigentes. Y esto es como todo. Ser un poco autoexigente puede ser positivo porque puede hacer que saquemos la mejor versión de nosotros mismos y que nos esforcemos y hagamos las cosas bien. Eso está muy bien. Pero cuando esa autoexigencia la llevamos a un límite ya muy marcado, eso nos genera muchísimo sufrimiento y nos hace pasarlo muy mal. Y esa autoexigencia puede estar muy ligada a esas creencias limitantes. Si lo analizas, cuando yo pienso no hago nada bien, ¿no? Es porque seguramente estoy siendo muy autoexigente, ¿no? Realmente no se trata de irnos a lo contrario y exigirnos cero o lo mínimo y hacer las cosas de la primera manera que nos salga, ¿no? No se trata de eso. Simplemente es un poco como todo. Exigirnos hasta donde podamos llegar, pero de una manera sana, ¿sí? De alguna manera que el esfuerzo sea relativo, que sí, que nos lleve a hacer las cosas bien. Nos aporta mucha satisfacción hacer las cosas bien, pero sin que eso ya pase la línea del sufrimiento y del perfeccionismo, ¿no?, que está tan ligado a la autoexigencia, de querer hacerlo perfecto. Las cosas, a mí la frase de mejor hecho que perfecto, creo que viene al pelo en este caso, porque las cosas no siempre vamos a poder hacerlas perfectas, porque no somos robots, no somos humanos y seguramente las haremos así. Y si esa autoexigencia nos lleva a ese perfeccionismo que nos hace sufrir demasiado, porque no estoy haciéndolo lo suficientemente bien, seguramente por ahí no es, ¿sí? Hay que encontrar ese equilibrio entre exigirnos hacer las cosas bien, porque es satisfactorio, nos vamos a sentir bien, y no pasar el límite de la autoexigencia marcada que nos lleva a fomentar ideas mucho más limitantes, ¿sí? Y aparte de estar sufriendo con ese perfeccionismo que no va a llegar nunca. Punto número 6, aprende nuevas habilidades. Cuando tenemos una creencia limitante, esta puede estar basada en una parte real, y es decir, es que yo no sé cómo hacer esto, no me veo capaz. Bueno, pues a lo mejor no es una idea tan irracional porque a lo mejor lo que no tienes son las habilidades necesarias para poder desarrollar esa actividad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese sentido,
cuando uno es capaz de detectar las ideas que tiene más limitantes y analizarlas, es posible que vea que a lo mejor es real que esas habilidades no las dominamos, no las tenemos. Por tanto, si aprendemos esa habilidad para nuestro trabajo, para nuestros estudios, puede ayudarnos, por supuesto, a reducir esos pensamientos más limitantes. Punto número 7. Acepta el fracaso como parte de la vida. El fracaso está en todas partes y quien quiera pensar que eso, el fracaso no existe es que no está analizando la realidad. La realidad está compuesta de fracaso en fracaso, pero eso no tiene nada de negativo. Es decir, para llegar a un cierto éxito en algo, ¿no? Por ejemplo, si uno es jugador de básquet, ¿cuántas veces va a lanzar esa pelota a la canasta y va a fallar? Cuando hablo de fracaso no hablo de grandes fracasos, no hablo de arruinarse o de cosas así como muy peliculeras. No, hablo de pequeños fracasos en el día a día que forman parte de nuestra realidad y hay que tolerar ese fracaso o esos mini fracasos, ¿no? Esa tolerancia a la frustración que es tan importante desarrollar porque las cosas no nos salen bien normalmente a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Las cosas necesitan un periodo de aprendizaje y ese aprendizaje pasa por no hacer bien las cosas. Eso te habrá pasado a ti, lo recuerdes o no, cuando aprendiste a caminar, cuando aprendiste a escribir, cuando aprendiste a leer. Todos eran pequeños fracasos, ¿vale? Y no pasa nada, no pasa absolutamente nada, forman parte de la vida. Entonces, enfrentarnos a que parte de la realidad, parte de la vida, son pequeños, medianos y a veces grandes fracasos y normalizarlo, creo que nos ayuda mucho a esas creencias más limitantes, relativizarlas más, ¿sí? Porque a lo mejor lo que no queremos es fracasar cuando si aceptamos, la palabra es que aceptemos que, bueno, si no quieres llamarlo fracaso, llámalo error, ¿sí? No hace falta que sea un fracaso monumental, pero que esos errores forman parte de la vida y que todos los vivimos, pues quizá eso nos ayude también a relativizar y a cambiar, modificar más y de una mejor manera esos pensamientos limitantes. Punto número 8, la autocompasión. La mirada autocompasiva es algo que nos puede ayudar muchísimo a no exigirnos tanto, a no ser tan duros con nosotros mismos. Muchas veces somos nosotros mismos los que peor nos tratamos, los que peor nos hablamos en ese diálogo interno cuando nos exigimos tanto, cuando queremos ser tan perfeccionistas. Y eso, en un cierto grado, como te decía antes, puede ser positivo, no está mal exigirse un poco o querer hacer las cosas bien. Eso es sano. Pero cuando nos pasamos de la raya, eso nos genera mucho sufrimiento. Entonces, si utilizamos esta mirada que a lo mejor tendríamos hacia una persona que la vida no le está yendo bien o que las cosas no le están saliendo bien, esa misma mirada hacia nosotros, ¿no? De alguna manera, pues sin juicio, ¿no? Pensando que estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos, ¿no? De alguna manera, sin exigirnos tanto, creo que puede ser muy beneficioso. El mundo de la autocompasión, quizá a lo mejor te suena así como un poco raro, ¿no? Pero hay investigación detrás al respecto y las personas que son más autocompasivas consigo mismas suelen estar mucho mejor a nivel emocional, ¿sí? Porque de alguna manera aceptan esa parte, ¿no? De dejar de exigirse, de dejar de sufrir y de dejar que de alguna manera eso sea como si fluyese más, ¿no? Como que permítete ser. Ya sé que a lo mejor esto te puede sonar como ya demasiado espiritual, pero no hace falta que lo lleves a un punto espiritual, sino simplemente no ser demasiado duro contigo mismo. A lo mejor es lo mismo, pero con otras palabras, quizá eso te encaje más. Entonces, ser muy duro con uno mismo no es buena idea, no suele traer buenas consecuencias. Hay que exigirse un poquito, por supuesto, porque las personas somos capaces de hacer muchas cosas y si no nos apretamos un poquito, pues a lo mejor depende de qué perfil de persona le cuesta más llegar a su mejor versión, pero luego hay el otro tipo de persona que se exige demasiado y que eso no es nada bueno. Por tanto, la autocompasión puede ser esa mirada más dulce que necesitamos, ¿no? Para no ser tan duros con nosotros mismos. Punto número 9. Lleva un diario de éxitos. Y con éxitos no me refiero a que apuntes el día que consigues un aumento
o que hay el día de tu graduación, por ejemplo, ¿no? No, me refiero a esos pequeños logros que conseguimos en el día a día y que si eres una persona que tiene muchas creencias limitantes, eso le va a venir muy bien, ¿sí? Que te fijes en los pequeños logros del día a día. Imagínate que eres una persona, por ejemplo, seguro que a alguien que nos esté viendo le pasa, que es demasiado tímida, que tiene muchísimas dificultades para relacionarse con otras personas. Pues a lo mejor para esa persona puede ser un logro ir a la frutería y pedir una fruta o lo que sea y luego que si le dan el cambio mal, poder decírselo a la persona sin morirse de vergüenza, ¿no? Entonces, eso que para a lo mejor para la mayoría de nosotros no supone un gran esfuerzo, sino que lo hacemos simplemente, pues me has dado mal el cambio y ya está, y se lo dices y no hay problema. A lo mejor para esa persona sí que está siendo un mundo, está siendo algo muy difícil. Piensa que cada uno tenemos nuestras propias batallas, nuestras propias dificultades, y a lo mejor para esta persona es algo muy difícil. Entonces, si es tu caso o llévalo a tu situación concreta, apunta en ese diario los pequeños logros diarios que vayas consiguiendo. De alguna manera, las personas ganamos confianza cuando nos enfrentamos a las cosas. Esto va ligado con el punto número 10, que ya te lo adelanto, ya te lo desarrollo aquí, que es la acción. Las personas, como mejor conseguimos confianza en nosotros mismos, es actuando, llevando las cosas a la práctica, viendo que nos superamos, ¿no? Es las cosas que mejor nos hace sentir. Cuando tú tienes una inseguridad hacia algo y luego ves que eres capaz de realizarlo, eso pocas sensaciones, o sea, pocas situaciones, ¿no? Son equivalentes a esa sensación que nos da una euforia y que nos hace sentir tan bien, ¿no? Con nosotros mismos, tan confiados, cuando somos capaces de superarnos, ¿no? A nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, llevar tanto un diario, ¿no? Punto número 9, llevar un diario de esos pequeños logros. Y punto número 10, actuar, básicamente es hacer. Eso nos va a llevar a ganar mucha más confianza, porque al final, fíjate que los pensamientos limitantes, esas creencias limitantes, son lo opuesto a actuar, ¿sí? O sea, yo tengo un pensamiento limitante y lo que hace es que no tome acción. Entonces, lo opuesto es tomar acción. Y tomar acción no se trata de que pretendas ser como alguien al 100%. Sí, llevábamos antes el ejemplo de ser una persona muy tímida, ¿no? Pues una persona muy tímida, por mucho que quiera, va a ser muy difícil que al día siguiente de plantearse cambiar sus creencias limitantes, sea capaz de dar una charla TED, ¿no? O hacer una conferencia delante de 1000 personas. Eso habrá alguien que pueda llegar a hacerlo, pero la mayoría no va a ser capaz de eso con unas creencias limitantes tan marcadas. Pero en cambio, si lo subdividimos en pequeños proyectos, en procesos más pequeños, si vamos al método Kaizen, que es hacer lo mínimo posible que no nos cueste, mmm, eso va a ser mucho más fácil. Entonces, si yo, por ejemplo, pretendo ser un 1% como alguien que admiro, que a lo mejor tiene una gran capacidad de oratoria, pues ahí eso voy a tener muchas menos resistencias, me va a resultar mucho más fácil hacerlo, ¿no? Y si no es un 1%, un 0,5% de imitar a esa persona, imitar en el sentido no de que hagas sus gestos o hables como ella, sino que cojas esa esencia, ¿no? Y la lleves a tu terreno como eres tú y cómo puedes llegar a ser una persona un poco más segura, hablando a lo mejor en lugar de delante de 1000 personas, pues a lo mejor hablando delante de 3 personas, que para ti es algo ya difícil, ¿no? Te pongo el ejemplo de la timidez como podrías llevarlo a cualquier otro ejemplo de cualquier otra creencia limitante, ¿no? De que te veas que no eres capaz de hacer algo. Entonces, en ese sentido, la actuación, o sea, actuar es lo que nos lleva a combatir de la mejor manera posible esas creencias limitantes. Pero antes, previamente, hay que trabajarse esa parte mental que te decía, ¿no? De analizar esas creencias, de darles un poco la vuelta, de no exigirnos demasiado. Todo eso nos va a ayudar al final a lo que queremos, que es actuar de una manera mucho más adecuada y que esté conforme a lo que nosotros deseamos y queremos en nuestra vida, ¿no? En ese sentido, la actuar va a ser lo que el extremo, ¿no? A donde realmente queremos ir. No queremos ir a una positividad tóxica que diga que sí, yo puedo hacer todo lo que me proponga. No. El opuesto a una creencia limitante es ser capaz de hacer eso que creemos que no vamos a poder hacer. Y para
cambiar esa creencia, vamos a tener en algún momento u otro que hacerlo. Y hacerlo significa hacerlo seguramente muy poco a poco, muy poquito. No te pongas el reto de hacerlo de golpe, porque entonces seguramente va a haber mucha parálisis por análisis y vas a ver que no puedes, ¿no? Que te cuesta demasiado. Pero si lo subdivides en proyectos muy pequeñitos, ahí va a ser mucho más fácil. Bien, y hasta aquí estos 10 tips para mejorar tus creencias limitantes. No sé si te sirve alguno de ellos. Muchas veces no son todos los tips que te van a servir, pero yo creo que si lo piensas un poquito y coges un poquito de aquí y un poquito de allá, sí que te puede venir bien para, de alguna manera, remodelar esas creencias más limitantes que puedas tener en tu día a día y que a lo mejor te están condicionando muchísimo, como decíamos al principio, ¿no? Todos tenemos, recuerda, que todos tenemos creencias limitantes. El tema es saber detectarlas y darles un poquito la vuelta. Si te apetece, por supuesto, puedes dejar en los comentarios cuáles son tus creencias limitantes o qué has hecho para mejorarlas, ¿no? Porque a lo mejor, pues aquí te he comentado algunas, pero a lo mejor tú has experimentado mejora de otra manera. Por supuesto, pues nos va a encantar saber cuál ha sido tu experiencia. Y nada, quiero agradecerte muchísimo que hayas llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo. Te recuerdo que además de dejar un comentario, puedes suscribirte al canal si no lo has hecho todavía, puedes activar la campanita de notificaciones, puedes dejarnos un like y lo dicho, te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta aquí, te envío un abrazo y nos vemos en el próximo episodio de Aunque nada cambie.